Bueno, con esta clase iniciamos el estudio de los economistas clásicos. Vamos a empezar por Adam Smith. Adam Smith puede ser considerado el precursor de la economía política como ciencia, si bien Marx va a encontrar el origen en William Petty, como lo dijimos hace unas clases, o incluso en los fisiócratas, o Schumpeter va a hablar de la escuela de Salamanca. Sabemos nosotros que Smith no fue el primero en hablar de economía, ¿no? Hablamos de los griegos, más específicamente sobre todo de Aristóteles, algo de Platón, hablamos de los mercantilistas, de los fisiócratas, de la escuela de Salamanca, y cada uno tenía su consideración sobre el origen de la riqueza. Bueno, en el texto de Smith, dado su título, es bastante obvio la importancia que le da a ese origen de la riqueza, ¿no? Entonces, para él la riqueza se origina en el trabajo. ¿Por qué? ¿En qué nos fundamos? Bueno, ya en su prólogo, en su primera, al principio de su obra, vamos a encontrar que nos dice que es el producto anual del trabajo y de la tierra de un país. Entonces, está tomando de alguna manera la definición de Petty como el trabajo es el padre de la riqueza y la, la tierra la madre, y por otro lado adhiere un poco a su herencia fisiocrática. Él había sido formado por los fisiócratas escoceses. Entonces vamos a ver a lo largo de su obra que él, él desarrolla de alguna manera toda la parte que tiene que ver con el valor trabajo, luego lo abandona, pero no profundiza sobre la tierra. Es más, cuando se mete en la tierra, cuando se mete a hablar de la tierra y de la renta de la tierra, entra en un berenjenal bastante complicado que nosotros. Bueno, Smith nació en un pueblo costero de Escocia en el año 1723, obviamente no importa el año exacto, es más bien para que se ubiquen, y en torno a su obra principal, por lo menos para la economía, que es sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, se lo suele llamar la riqueza de las naciones a secas. En torno a su texto que se publicó en 1776, tenemos como eventos importantes a nivel global la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, a nivel local la creación provisional del Virreinato del Río de la Plata y un montón de avances siderúrgicos, mecánicos e industriales. Al igual que en cualquier pueblo costero predominaba la pesca, había algo de agricultura, ganadería ovina, y había, ustedes van a ver cuando lean el texto, se desarrollaba una industria que era la producción de alfileres, o una producción manufacturera, mejor dicho. Smith vivió la génesis del capitalismo y eso lo llevó a experimentar una multiplicación tremenda de las fuerzas productivas de la época. Entonces eso le brindó un gran optimismo sobre el porvenir de la etapa capitalista, no de la etapa sino del modo de producción capitalista naciente, y un optimismo que vamos a ver que no es el mismo en Ricardo, que Ricardo lo pierde, ya vamos a ver por qué. Contrariamente con los preconceptos que se suelen tener de Smith, Smith es una persona muy progresiva para la época en su pensamiento y se muestra a lo largo de su obra, no en las páginas que nosotros leemos para este curso, pero sí más adelante, muy preocupado por la alienación de los trabajadores que implica la degradación intelectual del trabajo realizado en forma repetitiva, la deshumanización de los trabajadores. También se muestra muy preocupado, por ejemplo, por la hacinación en los barrios populares en las ciudades que venían creciendo rápidamente. A partir de acá, estructuraremos la clase a través de las preguntas que se realiza el autor, un poco siguiendo el video de Richard Feynman que tenemos para ver al principio de la cursada. Entonces, en plena búsqueda de las causas del progreso de las capacidades productivas, él encuentra que el trabajo es la principal y única fuente del valor. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que hace o qué es lo que puede potenciar al trabajo en cuanto a generador de valor? Entonces él llega a la conclusión de que es la división del trabajo el principal motivo
del progreso del trabajo en cuanto generador de valor. Entonces, para demostrar eso, dice que en el trabajo agrario o en los países predominantemente agrarios, donde no se puede dividir las tareas porque están condicionadas por la estacionalidad, se produce mucho menos valor, o sea, son mucho más pobres que las naciones predominantemente manufactureras, donde naturalmente se puede dividir mucho mejor el trabajo. Entonces, por un lado deja entrever la teoría del derrame, van a ver constantemente cómo aparece esa teoría del derrame que luego es tomada por los neoclásicos o mal llamados neoliberales, y podemos seguir diciendo que la pregunta que se realiza a continuación es cuál es el origen de la división del trabajo. Y él sostiene que el origen de la división del trabajo no proviene de la sabiduría humana, sino que proviene, y digo, voy a decir la palabra supuestamente, pero para él no es supuestamente, de una propensión natural a trocar, una propensión natural a intercambiar una cosa por otra. Esta postura han encontrado su crítica en el texto de Polanyi que hemos leído con anterioridad. Entonces, dice que es tan ventajosa la división del trabajo que el último trabajador de un país rico vive mejor que un rey africano, ¿no? Otra vez aparece esa teoría del derrame. Bueno, ahora, ¿de qué depende la profundización o no de la división del trabajo? Bueno, él dice que esa profundización de la división del trabajo no depende de la complejidad del producto. Entonces, justamente él ejemplifica con los alfileres, que producto más simple que un pequeño alfiler, y lo separa en 36 operaciones. Entonces, en cambio, un carruaje, muy probablemente en la época, sea realizado por la misma persona en distintas etapas. Entonces, la división del trabajo es el principal motivo del aumento del del aumento de la potencialidad del trabajo en cuanto generador de valor. Ahora la pregunta que sigue es ¿por qué la división del trabajo posibilita o hace posible que el trabajo genere paulatinamente más valor? Y se responde: las tres causas que generan el aumento de la capacidad del trabajo en cuanto a generador de valor son el aumento de la destreza, el ahorro del tiempo y la capacidad para inventar maquinarias o herramientas o técnicas productivas. Vamos a ser un poco más laxos o más modernos que lo que dice el propio Smith. Bueno, el aumento de la destreza, bueno, dice quien esté realizando la misma tarea en forma repetitiva, con el tiempo la hará mejor que nadie. Quien esté estirando el alambre, con el tiempo estirará el alambre mejor que nadie. El ahorro del tiempo, bueno, quien esté dedicado exclusivamente a una tarea gestual, no tiene que andar cambiando de lugar ni andar cambiando de herramientas todo el tiempo, lo cual genera un obvio ahorro del tiempo. Y la posibilidad de generar herramientas, acá vamos a hacer un paréntesis muy importante. Bueno, el tercer motivo era la posibilidad o la capacidad que tiene un obrero o un trabajador en cierta tarea productiva de inventar una maquinaria. Dijimos que íbamos a ser más amplios, íbamos a hablar de una maquinaria, una técnica productiva o una herramienta. Bueno, él considera que quien está en un puesto de trabajo es el más capacitado para mejorar una técnica productiva. Por ejemplo, al estirar el alambre, no solo estirar el coso, sino también estirar el dedo hasta el final para estirar un poquito más en cada estirada, 10 centímetros en total, más estirando la mano mejor, para dar un ejemplo, o alguna herramienta en el corte del alambre que corte varios alambres al mismo tiempo. Pero él en realidad habla específicamente de la maquinaria, en una época donde quienes estaban en el puesto de trabajo podían idear un mecanismo que facilite su tarea, fundado fundamentalmente en la pereza del trabajador. Entonces él da un ejemplo muy notable. Cuenta que había un trabajador que al llegar a un barómetro, o sea, un
dispositivo que mide la presión a zona roja, a la zona peligrosa, este barómetro, en ese momento, en ese instante, él debía tirar de una soga y liberar por una válvula la presión de la caldera. Por empezar, ¿de qué está hablando? Es una máquina a vapor. Estamos hablando de que hay máquinas a vapor en la producción. Mucho cuidado, por el texto de Smith de 1776, cuando ya, según los escritos de Smith, había máquinas a vapor incorporadas a la producción, y se suele en malas clases de historia decir que 1776 es el año de la Revolución Industrial porque fue el año en el cual se incorporó la maquinaria a vapor a la producción de manufacturas. No, la maquinaria a vapor y la fuerza motriz de vapor, e incluso de cursos de río y demás, se venía desarrollando con el tiempo antes. Es verdad que en esa época, justo en esos años, hay como una incorporación muy importante o una mayor difusión de la fuerza motriz del vapor para colaborar con la producción. Bueno, entonces, este hombre, fundado en su pereza, ata una soga a la aguja indicadora de la presión, la pasa por debajo de un caño y la sujeta a la soga que libera la presión. Entonces, al llegar a la zona roja, automáticamente tira de esa soga que pasa por debajo de un caño y libera la presión. Y es así que este perezoso trabajador se sienta a jugar a las cartas luego de dejar de que su invento realice su tarea por él. Bueno, entonces, por empezar, ustedes van a notar que él todo el tiempo va a confundir división del trabajo social con división técnica del trabajo. Los que no recuerden cuál es la división social del trabajo y la división técnica, no recuerden la comparativa o no recuerden las diferencias, lo pueden buscar en sus clases de sociología o en cualquier lado. Pero bueno, básicamente la división social del trabajo es que uno es carpintero, otro es panadero, otro es cervecero, etc. Mientras que la división técnica del trabajo es la división hacia el interior de un establecimiento productivo, por ejemplo, sobre una línea de montaje, ¿no? O en la misma fabricación de alfileres. Ustedes tienen un gran ejemplo ahí en la película Tiempos Modernos de Chaplin que tienen para ver. Bueno, entonces la pregunta que sigue a la división del a esta evolución del pensamiento de Smith en cuanto a la productividad o en cuanto a la teoría del valor trabajo en Smith es la división del trabajo. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Proviene de la sabiduría humana? No, dice Smith, y les conté hace un ratito, se los anticipé. Proviene de una supuesta propensión natural a trocar, o sea, a intercambiar una cosa por otra. Eso es criticado por Polanyi. Bueno, una vez divididos los trabajos, la potencialidad productiva que eso genera, la potencialidad en la capacidad productiva de las labores que eso genera, va a lograr que aparezcan excedentes para intercambiar. Entonces es por eso que aparece esa propensión natural a trocar. Naturalmente queremos intercambiar una cosa por otra, entonces dividimos el trabajo con la finalidad de poder intercambiar esas cosas. Bueno, ¿y por qué se realiza ese intercambio? ¿En qué está fundado el intercambio? Bueno, el intercambio está fundado en el egoísmo humano. Fíjense, la invención de maquinarias en la pereza, el intercambio en el egoísmo. Bueno, entonces son todas componentes fuertemente individuales, ¿no? De esto que va a aparecer en Smith y va a ser tomado por las teorías neoclásicas del Homo economicus, esta naturalización que hablamos en la primera clase, en la clase presencial, esa naturalización de el hombre capitalista como si fuera una evolución natural. Entonces, dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, ¿no? La pregunta que sigue Smith en su periplo a través de la teoría del valor trabajo, es qué limitaciones encuentra la división del trabajo, porque si la división del trabajo es la principal potenciadora del trabajo en cuanto a generador de valor, ¿por qué no dividir, en vez del estiramiento del alambre en una persona que estira el alambre, en uno que estira otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito?
no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, esa limitación, que es la limitación trivial, no la va a analizar Smith, pero les anticipo, para quienes estudian, por ejemplo, relaciones del trabajo, administración y demás, es muy interesante este tema porque sí, incluso sociología, ¿no? Porque el Taylor y Fayol sí van a hacer esa crítica trivial, ¿no? Y van a decir, en realidad la división del trabajo se tiene que hacer hasta que se reduzca lo gestual, todo lo que se puede hacer en un gesto, estirar el alambre, cortar el alambre, sacarle punta al alambre, y así sucesivamente en todos movimientos que sean gestuales. ¿Por qué no en economía también es interesante poder analizar a Taylor y Fayol directamente desde los autores y no desde los manuales que los analizan? Bueno, esa limitación trivial dije que Smith no la analiza, pero sí hay dos limitaciones, una que llamo limitación técnica y la otra que llamo limitación geográfica. Bueno, la limitación técnica tiene que ver con qué pasa si yo soy el cervecero y uno de ustedes es el panadero. Entonces yo, como se funde en el egoísmo el intercambio, digamos, yo no te digo dame pan que mi hijo tiene hambre, yo te digo mirá esta cerveza que es fresca y burbujeante, que es sabrosa, mirá, es una triple IPA de no sé qué. Y ustedes, por su egoísmo, por desear la cerveza, me entregan el pan. Bueno, ¿qué pasa si eventualmente yo llevo mi cerveza y por más fresca y burbujeante que esté, ustedes no desean esa cerveza? Eventualmente, o el de ustedes, el panadero, ¿no? Me dice, mirá, no tomo cerveza, o eh, soy musulmán, o mi mamá no me deja, o estoy a dieta, o lo que fuera. O le compro la cerveza a otro que la hace mejor, más rica. ¿Cómo hago yo para obtener ese pan? Ah, bueno, yo averiguo que en realidad les gusta el pescado y le cambio la cerveza al pescadero y voy con el pescado a buscar el pan. O no, bueno, en realidad me entero que no, el pescado no les gusta la carne, pero al carnicero tampoco le gusta la cerveza, pero el carnicero quiere pescado, entonces voy a buscar el pescado, le llevo el pescado al carnicero le agarro la carne, le llevo a ustedes la carne. ¿Se imaginan la complicación que hay con eso si se aumentan los eslabonamientos, ¿no? Entonces, es por eso que Smith dedica, con sus errores históricos o lo que fuera, todo un capítulo a desarrollar el origen del dinero. Porque es el dinero el que va a romper con esa limitación técnica, es el dinero el que aparece como catalizador de los intercambios. La segunda limitación, yo les dije, la llamo limitación geográfica y se separa en dos partes. Es una limitación a nivel local y otra limitación a nivel interregional, lo que sería internacional, pero hablar de naciones sí se puede en la época, pero no quiero extender así, pero uno de local y el otro de largas distancias. Entonces, a nivel local es bastante más frecuente que la división del trabajo se profundice a medida de que las aldeas crecen y se van formando urbes y grandes urbes. Es mucho más profunda la división del trabajo en la ciudad de Buenos Aires que en un pequeño pueblito perdido del el norte salteño, ¿no? Eh, digamos, básicamente porque no hay una base poblacional tan alta para que esté dividido tanto el trabajo. Entonces, imagínense, si yo tengo que arreglar el candado del club, llamo al cerrajero. Si tengo que poner rejas en mi casa, llamo al cerrajero. Si tengo que, eh, no sé, tengo que arreglar la cerradura de mi casa, llamo al cerrajero. Si se me rompe la cerradura del auto, llamo al cerrajero, al mismo cerrajero, sea la marca que fuera del auto, sea la cerradura que fuera. Ahora, si lo que se me rompe la cerradura de un Citroën C3 en Buenos Aires, voy a Warnes y hay un cerrajero especializado en cerraduras electrónicas de Citroën C3. No se lo llevo al cerrajero de la esquina, ¿no? Bueno, existe una limitación mucho más grande. Si quiero hacer una reja, hay un herrero, ¿no?
Si quiero hacer una puerta blindada, se la compro a alguien que hace puertas blindadas. En cambio, en un pueblo, todo lo hace la misma persona. E incluso si se me rompe, capaz que la misma persona hace los arreglos de electricidad y de cañerías en el pueblo. No lo sé, pero no da la escala para una división del trabajo mayor. Imagínense si yo me pongo una cerrajería para cerraduras electrónicas de la marca Citroën en un pueblito perdido de el Chaco, un pueblito muy perdido ahí del monte chaqueño. O sea, a lo sumo habrá uno, dos Citroënes, de los que tienen, de los nuevos, de los que tienen cerradura electrónica. Voy a tener que ir de noche a romper las cerraduras para poder conseguir clientes. Una cosa así tendría que hacer, porque si no, todo el tiempo rompiendo las cerraduras, porque si no me voy a morir de hambre. Bueno, y a nivel interregional tiene que ver con lo que hoy hablamos como la división internacional del trabajo. A medida que se van profundizando las tecnologías de transportes de mercancías, o sea, a través del tráfico y navegación de mercancías, se va haciendo posible especializar en determinadas producciones. Es así que cuando se logró traer los alimentos de las planicies ucranianas y polacas a Inglaterra, Inglaterra pudo liberar mano de obra de sus tierras poco productivas para especializarse en realizar manufacturas. Lo que sigue es el abandono de la teoría del trabajo por parte de Smith, ¿no? Smith abandona la teoría del trabajo por dos motivos principalmente. Digamos, un motivo secundario, que es el que primero vamos a hablar, por el cual podría no haberla abandonado, y otro motivo que sí es central y es ineludible, a no ser que haya logrado o logre solucionarlo de alguna manera teórica. El primer motivo es su infructuosa búsqueda de una medida invariable del valor. ¿Qué quiere decir esto? Él buscaba una medida invariable del valor y no logra encontrarla. Dice, bueno, en el largo plazo podría llegar a ser el oro, pero en el corto plazo varía, y en el largo plazo podría ser el trigo, pero en el corto plazo varía, o al revés, no importa eso. Y va considerando distintas posibilidades y ninguna de ellas es factible como son varios candidatos, pero ninguna termina siendo una medida invariable del valor de forma permanente. Entonces, esa infructuosa o el infructuoso resultado de su búsqueda invariable del valor lo lleva a cuestionarse inicialmente su teoría del valor trabajo. El segundo motivo, que sí es central, es la incongruencia entre el trabajo incorporado y el trabajo comandado. Comandado es sinónimo de comprado, comandado o comprado. Entonces, ¿qué es lo que dice Smith? Dice, un trabajador está 8 horas haciendo una mesa, imaginemos que hace la mesa desde cero, todo, hace los tornillos, hacha el árbol, todo, porque si no, esto es difícil de pensar, yo sé que hace ruido, ya se va a solucionar teóricamente en los autores posteriores. Entonces, imaginemos que un trabajador hace una mesa desde cero, le pagan su jornal, le pagan su salario diario y anda necesitando una mesa, va a comprar la mesa y no le alcanza. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Existe una incongruencia entre la cantidad de trabajo que la mesa tiene incorporada, 8 horas, y la cantidad de trabajo que la mesa puede comandar o comprar en el mercado. Evidentemente más que 8 horas, porque va el trabajador que hizo la mesa con su salario de 8 horas y no puede comprarlo. ¿Con qué se chocó ahí de frente Smith? ¿No? Que pudo, no pudo, quiso, no quiso. Digamos, es medio difícil porque es obvio que leyó a Petty y Petty eso ya lo había resuelto de alguna manera. Pero, ¿con qué se chocó? Con la explotación. Se choca con la explotación, se choca de lleno con que parte del trabajo es retribuido, otra parte no retribuido en las sociedades de clase en general y en la sociedad capitalista en particular. Bueno, esos dos motivos los llevan a adoptar una nueva medida del valor. Una nueva medida ya no del valor en realidad exactamente, sino del precio. En esta materia no son sinónimos valor y precio. Son cosas diferentes. Entonces aparece
una especie de teoría aditiva que se llama teoría de los costos de la producción, en el cual cae un ladrillo, que es la renta, o sea, la retribución a los terratenientes, cae, ¡pah! Arriba le cae el beneficio, la retribución a los asalariados, y la retribución a los capitalistas, lo que obtienen los capitalistas, y finalmente encima cae el salario, como si fueran 3 ladrillos, ¡pa, pa, pa! Mide la altura y eso da el precio. ¿Qué pasa si aumentan los salarios? Aumenta el precio. Si aumenta el beneficio, aumenta el precio. Si aumenta la renta, aumenta el precio. Esa es la teoría de los costos de producción. Es una teoría en la cual se va a basar muchas cosas de la teoría neoclásica. ¿Eh? Bueno, para terminar con Smith, lo que tenemos que decir es, ¿qué es el salario para Smith? Bueno, en realidad el salario para los clásicos, tanto para Smith como para Ricardo, es un salario de subsistencia. Lo que necesita el trabajador para proveerse de los medios necesarios para su subsistencia, pura y exclusivamente. O sea, va a ser igual para Ricardo, por ejemplo, que es el autor que viene a continuación. El beneficio, bueno, el beneficio es muy interesante. Para Smith, el beneficio es igual en todos lados, con un pequeño diferencial a medida que uno se aleja de la metrópolis principal. Entonces él dice, el beneficio en Londres de un capitalista es siempre el mismo porcentaje, por decir algo. Pero a medida que me alejo de Londres, o sea, en Liverpool, el beneficio es algo mayor por esa distancia a la metrópolis principal. Y aún mayor va a ser el beneficio que voy a desear obtener en Glasgow, ¿no? Eso tiene bastante actualidad, ¿no? No sé, ahora no tiene que ver con las distancias geográficas, pero sí con las distancias en cuanto a riesgo. Incluso ahora se habla mucho de nuevo del riesgo país y eso tiene un poco que ver, ¿no? Uno, para invertir en un mercado de los llamados emergentes, cariñosamente emergentes, es de esperar que obtener un beneficio mayor que en una economía central, que en los Estados Unidos, todo en el marco del coronavirus y la caída de la economía mundial y en una crisis desde el 2008 que no se viene terminando de solucionar, empieza a perder un poco de sentido. Y finalmente la renta. Bueno, la renta es un problema con Smith. Yo les dije, cuando trabaja el tema de la tierra, siempre se mete en un berenjenal. Bueno, la renta es, finalmente, termina siendo un residuo para Smith, porque dice, una vez vendido el producto, pagado los salarios y quedado el beneficio del capitalista, todo lo que queda es la renta del terrateniente. Existen otros autores clásicos, además de Adam Smith que vimos recién y David Ricardo que es el que vamos a ver a continuación, por ejemplo Malthus, West, Anderson, pero vamos a profundizar ahora un poquito en Ricardo y con eso daremos por cerrada la Escuela del Pensamiento Económica Clásica. Por empezar, Ricardo es un continuador lógico de Smith, un continuador crítico de Smith. De alguna manera vamos a tratar de tomarlo desde, en vez de repetir todas las cosas que dice de Smith, lo vamos a tomar críticamente o vamos a decir qué cosas critica él de Ricardo o qué cosas son diferentes, qué cosas cambian y en algún punto destacaremos algo parecido porque es importante en ese punto, pero principalmente vamos a ver las críticas que él hace a Smith y sus progresos. Antes va a haber que ubicarlo temporoespacialmente como a todos los autores. Ricardo nació en Londres en el año 1772, era un hijo de un rico banquero, operador de bolsa de religión judía originalmente, lo menciono porque eso va a ser importante en su momento, que había emigrado de la región de Flandes a Londres. Comienza a trabajar Ricardo en la Bolsa de Londres a edad muy temprana, a los 14 años, y tal es su éxito que se retira extremadamente enriquecido a escribir a la campiña a los 25 años.
De hecho, una vez ya escribiendo en la campiña, y donde escribía sobre economía justamente, y esta obra que nosotros vamos a leer, o de la que vamos a hablar y que ustedes leyeron y que yo he leído y demás, se hace en ese periodo de su estancia en la campiña, se retira a escribir de economía. Y es su amigo Malthus, al cual él también critica fuertemente, quien lo estimula a publicarlo. Casi que es lo que más le puede agradecer a Malthus, haber logrado que Ricardo publique su obra, que es la obra más importante de la economía política clásica. A partir de 1819 él logra representar al lugar donde vivía, Porlington o algo así se llamaba el lugar, en el Parlamento británico. En los años próximos a la publicación de su obra, que se llama Principios de Economía y Tributación, desde el año 1817, se comienza a aplicar la fuerza motriz que se aplicaba a la producción ahora al transporte. Aparecen los ferrocarriles, los primeros ferrocarriles, los primeros barcos a vapor. En esa época España va perdiendo el control de sus principales colonias americanas gracias a la situación que se vivía en Europa con las invasiones napoleónicas. Además, Ricardo es el primer economista que trabaja con modelos. ¿Se acuerda que hablábamos en la primera clase, la clase que fue presencial en su momento, sobre los modelos? Bueno, como dijimos, Ricardo era un continuador lógico de la teoría del valor-trabajo de Smith, pero una postura fuertemente crítica. A diferencia de Smith, no era optimista sobre el futuro del capitalismo, sobre el devenir del capitalismo. En su época, él ya había vivido las primeras crisis sistémicas del capitalismo. Entonces, él decía, y presten atención, que esas crisis se debían a la caída de la tasa de ganancia o a la baja tasa de ganancia, y atribuía ello a la conducta poco capitalista de los terratenientes ingleses. Entonces, ¿cómo era esa situación que él exponía? Bueno, él decía lo siguiente: él es un defensor de la teoría del valor-trabajo, él no la va a abandonar, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, el trabajo, que se simboliza con L por labor, es el que le da valor a la mercancía. Y esa finalmente determina su precio, por eso es que tiene una recta un poquito curva. No sé si se llega a ver, después vamos a subir la foto al video, va a estar insertada la foto del video. Entonces dice, ya no son ladrillos que caen uno arriba del otro y se mide la altura, sino que el precio va a determinar directamente la altura, ¿no? El valor y el precio determinado principalmente por el valor que fue determinado por el trabajo, va a determinar la altura a la cual se vende la mercancía, y hacia el interior se va a dividir en salario, beneficio y renta. Entonces, ¿qué pasa si disminuyen o aumentan los salarios? Bueno, se aplasta el beneficio, ¿no? Avanza sobre el beneficio, son como paredes móviles. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan el salario para Smith, que yo les dije que era lo mismo para Ricardo? Bueno, el salario es el salario de subsistencia. Bueno, resulta que en la Inglaterra de la época de Ricardo existían las que se llamaban leyes de granos. Se ven en otras materias, en sociedad de Estado o en historia económica mundial, se ven, ustedes vieron el tratamiento de las leyes de granos, o lo habrán visto en el secundario también. Esto es algo bastante conocido. ¿Qué eran las leyes de granos? Eran aranceles a la importación de alimentos muy altos, o incluso tan altos que llegan a significar una verdadera prohibición a la importación, o prohibición a secas, no importa. De esa manera actúan las leyes de granos, restringiendo el ingreso de alimentos baratos desde el extranjero. Por lo tanto, si el salario era un salario de subsistencia, se requería mayor cantidad de salarios para comprar los mismos alimentos. Y eso aplastaba el beneficio. Y créanme que al mismo tiempo, ustedes tenían que eso se debía a la especie de lobby que hacían los terratenientes ingleses, porque eso les elevaba su renta, con lo cual el beneficio se reducía de este ancho que tienen acá, a una pequeña franja que acá simbolicé con esta pequeña B, ¿no? Pasaba a ser un beneficio muy pequeño. Y para él, esa conducta poco capitalista
terratenientes ingleses que no permitían la importación o restringían a través de normativas reales la importación de alimentos, terminaba de alguna manera provocando las crisis sistémicas en el capitalismo en la época de Smith. Bueno, digamos, él va a luchar contra esa ley de granos desde su posición parlamentaria. Entonces, vamos a estructurar un poco las críticas que Ricardo le hace a Smith. La primera crítica la van a encontrar muy tempranamente, en el copete del primer párrafo del título 1 del capítulo 1, ¿no? De la sección 1 del capítulo 1. Entonces ahí él va a criticar la incongruencia que encuentra Smith entre el trabajo incorporado y el trabajo comandado. No porque no existe esa incongruencia, sino porque no tiene ningún significado económico. Dice, el valor de una mercancía va a tener que ver con el trabajo necesario para producir esa mercancía y no va a tener nada que ver si se pagó mucho o poco por ese trabajo. La segunda crítica tiene que ver con la búsqueda de una medida invariable del valor. Esta búsqueda de la medida invariable del valor tiene el siguiente efecto. Dice, no entiendo para qué Smith la busca. No tiene ningún sentido. No la va a encontrar. Si la encontrara, no le va a aportar nada a la comprensión del problema de la economía política. Y fíjense esto, fíjense este detalle. En algún momento, Ricardo necesita una medida invariable del valor para avanzar. Y él dice, supongamos que es el dinero. Entonces, yo cuando era estudiante dice, ¿cómo no necesita medida invariable del valor? Nada le aporta. Y de golpe tiene que suponer el dinero. Claro, nada le aporta encontrar cuál es la verdadera medida invariable del valor. Con suponer una cualquiera, que Ricardo dice que es el dinero, pero podría ser cualquiera, uno la hace funcionar como medida invariable del valor y va determinando así la problemática que requiere de algo que sea invariable. Bueno, la tercera crítica de Ricardo Smith tiene que ver con la relación entre valor de uso y valor de cambio. Yo no lo mencioné en la clase de Smith, pero existe algo que yo les había hablado, sí, cuando hablamos de Aristóteles, la incongruencia entre el oro y el hierro y el oro, ¿se acuerdan? En Aristóteles, bueno, en Smith se va a llamar la paradoja del agua del diamante. Smith tiene una solución bastante extraña, ¿no? Él dice, bueno, hay cosas muy útiles como el agua que valen poco y cosas poco útiles como los diamantes que valen mucho. Aparentemente existe una relación inversa entre valor de uso y valor de cambio. Bueno, Ricardo va a dar por tierra con esta cuestión de cuantificar el valor de uso. Y va a decir, no existe tal cosa como mucho valor de uso o poco valor de uso. Existen usos, existen utilidades diferentes para los que sirven las diferentes mercancías. Entonces, el valor de uso, que una mercancía o una cosa tenga valor de uso, es una precondición para que pueda tener valor de cambio. Nadie va a comprar algo inútil. Entonces es una condición necesaria pero no suficiente, ¿no? En términos de la teoría matemática sería. Entonces, el valor de uso aparece como una precondición para que una mercancía tenga valor de cambio, pueda potencialmente tener un valor de cambio. En base a esto, Ricardo va a separar a los bienes en tres tipos: los no reproducibles, los reproducibles y los abundantes. Vamos a arrancar por los extremos. Los bienes abundantes son aquellos que son tan abundantes que hace imposible su apropiación. Ejemplo típico, el aire. Entonces, solo va a tener valor de uso ese bien. Los bienes, por definición, tienen valor de uso, si no, no son un bien. Entonces, pero no tiene valor de cambio porque no es apropiable. En el otro extremo tenemos los no reproducibles. Por ejemplo, el cuadro de los girasoles de Van Gogh. Ahí
la única fuente de su valor va a ser la escasez. La escasez relativa, siempre que hablamos de escasez es en términos relativos, relativo a la cantidad de gente que lo desea. Entonces los girasoles de Van Gogh, por ser único y mucha gente quererlo tener en el living de su casa, y mucha gente que podría pagar mucho dinero por ello, genera una puja donde esa escasez relativa eleva extremadamente el precio y sale varios cientos de dólares o varias decenas de, perdón, cientos de dólares, no, cientos de millones de dólares, pero varias decenas de millones de dólares. En cambio, un dibujo de mi hijo que tengo pegado en la heladera es tan único como los girasoles de Van Gogh, pero nadie más que yo lo deseo, entonces no llega a valer varias decenas de millones de dólares, ni siquiera vale varios dólares, no vale nada, nadie quiere el cuadro, el dibujo de mi hijo pegado en que tengo pegado en la heladera, solo yo, por más que es tan único como los girasoles de Van Gogh, pero lo que tiene que ver esta cuestión de los no reproducibles es que son únicos en términos relativos, o son escasos en términos relativos, en la cantidad por la cantidad de deseos, y ya no se pueden hacer más. Los girasoles de Van Gogh, si bien hay varios cuadros de Van Gogh con girasoles, el conocido de los girasoles de Van Gogh es único. No se puede, no, así Van Gogh pintara otro copiando su propio cuadro, no va a ser igual, los trazos del pincel no van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, serán los girasoles de Van Gogh 1 y los girasoles de Van Gogh 2. Y en el medio quedaron los reproducibles. Estos los vamos a separar en dos partes, los escasamente reproducibles y los infinitamente reproducibles. Los reproducibles siempre son las verdaderas mercancías, ¿no? Pero los escasamente reproducibles van a deber su valor a dos fuentes. Por un lado, la escasez relativa y por el otro, la cantidad de trabajo que demandó hacerlos. Entonces, por ejemplo, un vino de cierta cosecha de la región de Borgoña va a valer según si esa cosecha fue buena o mala, no en cantidad de uvas. Entonces, uno con esa cantidad de uvas pudo hacer cierta cantidad de botellas de vino, y si era una buena cosecha para hacer vino, fue un invierno frío, la uva generó buen azúcar y por lo tanto generó un buen vino, eso va a hacer que esa botella de esa cosecha, de la cosecha 1973, sea más escasa que la de 1974, que fue otra cosecha, y por lo tanto parte del valor va a estar dado por el trabajo incorporado en las botellas de vino y otro lado por su escasez relativa. En el medio nos quedaron los infinitamente reproducibles. Siempre que en economía se hable de una mercancía, salvo que se haga una aclaración, se está hablando de mercancías infinitamente reproducibles. Infinitas entre comillas, sin un límite a la vista. Siempre puedo hacer más. Entonces, esas mercancías van a deber su valor exclusivamente a la cantidad de trabajo incorporado. Para terminar, tenemos el principal aporte de Ricardo a la teoría del valor trabajo. ¿Se acuerdan que en Smith teníamos el problema de la mesa que había sido hecha de cero? Entonces esa mesa hecha de cero, yo dije, le va a hacer ruido, lo vamos a solucionar después. Aparece en Smith el trabajo pretérito, o el trabajo realizado anteriormente. Entonces tenemos pendiente lo del principal aporte de Ricardo a la teoría del valor trabajo. El principal aporte de Ricardo a la teoría del valor trabajo es el concepto, como dije recién, de trabajo muerto o trabajo pretérito, en contraposición con lo que se consideró hasta ese momento, con lo que consideraba Smith hasta ese momento, que es lo que él va a llamar exclusivamente trabajo presente o trabajo vivo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el valor de la mercancía no solo está compuesto por el valor necesario para elaborar esa mercancía, o sea, por la labor o el trabajo con la que se hizo esa mesa, sino también por los trabajos pretéritos o trabajos muertos, los trabajos anteriores, ya sea la madera con la que se hizo la mesa, los clavos, etc. Bueno, esto está muy bueno porque esto va a aparecer nuevamente en Marx, ya lo vamos a ver cuando veamos desde Mandel o incluso si vemos Salama, donde aparece el concepto de trabajo, de capital variable y capital constante.
El capital constante es el trabajo muerto de Ricardo. Es todo lo que se invirtió en insumos, maquinarias y herramientas. El insumo está muy fácil. Digamos, la mesa obviamente contiene el valor de las tablas y de los clavos con los que se hizo la mesa. Pero vamos a agregar la herramienta, por ejemplo, si usamos solo un martillo y cada martillo sirve para hacer 100 mesas, el valor de ese martillo se va a repartir en centésimas partes en cada mesa. O sea, cada mesa va a tener la centésima parte del valor del martillo. Y luego está el trabajo vivo. Bueno, el trabajo vivo es lo que Marx llama capital variable, que es lo que se invirtió en trabajo. Y el trabajo no retribuido, lo que Marx va a llamar la plusvalía. Todo eso es el trabajo vivo. Bueno, hasta acá, Ricardo.